Dinero. Sí, mucho dinero. Si algo identifica al porno es el dinero. Perdón, no quise decir el porno. Quería decir a nuestra sociedad. Investigar el mundo del porno es difícil. Hay cientos de asociaciones y grupos religiosos que aseguran el fin de la civilización derivado del mismo. Incluso hay grupos fascistas y otros grupos más que consideran al porno el gran triunfo de el bolcheviquismo, de cierta etnia y quién sabe qué más. También, pues, está el otro lado. Aquellos que lo ven como la maravilla que habrá de liberar a la misma sociedad de sus ataduras morales y por tanto sociales. Lo cierto es que tratamos de un asunto mundano, llevado a un modelo de producción industrial. El placer de la carne misma, que existe desde que la carne humana existe. Hay argumentos que plantean que en el pasado el sexo era un tema controlado, virtuoso y demás, y que ya ha sido hasta en la actualidad que la sociedad ha degenerado y se ha volcado hacia él para buscar placer. Un planteamiento ridículo, considerar las violaciones masivas que hubo en un sinfín de guerras alrededor de quién sabe cuántas culturas y localidades. Aunque por aquellos años de barbarie no veían películas para adultos, no tenían mayor problema en tomar los cuerpos femeninos como botín de guerra. Y saben, para enterrar todavía más esta fantasía de que el pasado fue mojigato y muy puro o algo por el estilo, que porque tenían tradiciones o algo así, se puede rastrear contenido erótico y para adultos a varias épocas de la historia en todas las culturas, incluso en el mundo del Islam. Es simplemente ridículo pensar que las mismas sociedades que abusaron del alcohol, de las drogas y de un sinfín de actos que ahora mismo consideramos barbáricos, no fueran a disfrutar también del sexo. Pero hay que preguntar, ¿esto implica que está bien? O sea, sí que todo esto es bueno, que hay que aceptarlo solo porque hay un referente histórico y que deberíamos desbocarnos a su consumo y a su expresión. Bueno, esa pregunta excede a cualquier ser humano. Si se quiere resolver de forma plenamente objetiva todo este asunto, pues para empezar, toda esta pregunta dependerá de qué destino quiera uno para la humanidad. No es como que en la ciencia o en nuestros átomos esté escrito cómo deberían de ser los seres humanos. Al final, cómo debería de ser es una cuestión más bien ideológica que científica. Lo más que podemos hacer, entonces, para resolver o pensar en esa pregunta, es hablar de datos, es hablar de los dilemas y de los problemas que ahora mismo está causando todo este tema de la pornografía. Así que, bueno, ¿por dónde empezamos? El porno mueve miles de millones de dólares cada año. Pero ¿saben qué? No hay cifras exactas ni tan siquiera bien medidas. Pues a diferencia de otros medios de producción como el cine, su éxito no depende tanto de generar blockbusters o de tener tramas súper complejas, sino va más de un sistema de estrellas. Ya saben, como Mia Khalifa, o Sasha Grey o el Niño Polla. Pues la idea no es tanto ver una gran historia. Y pues tampoco se puede reinventar mucho el tema del sexo sin caer o sin llegar a los fetiches. Sin embargo, también al mismo tiempo existe que los actores pueden llegar a no importar mucho, o sea que las estrellas pueden no llegar a ser tan importantes como sí lo es siempre en el cine. No, a veces lo que más importa es la categoría, ya saben, lesbianismo, pies, bondage y mucho, pero que mucho más. Es una industria que, como vemos, se puede dar el lujo de tener producciones independientes y aún así generar mucho dinero. Algo que si estuviera en el cine convencional sería el sueño húmedo de cualquier amante del cine. Ya saben, todo esto de que pudieran surgir cineastas y no tuvieran que tener un estudio o por lo menos $1 millón detrás. Así, entre renta de cámaras, de hoteles y de pago de impuestos, el porno tiene la capacidad para crear pequeños Hollywoods alternos, lugares donde se mueve dinero y donde muchos peregrinan buscando fama o pues, eso, dinero rápido. De hecho, Sylvester Stallone y Cameron Diaz llegaron a actuar en cintas para adultos antes de ser famosos. Obviamente, todo esto no es tan oficialista, no es tan así como de, bueno, pues es un trabajo que vas y buscas y ya. Ha habido todo tipo de escándalos, casos de abuso y denuncias dentro de esta industria. Recientemente, Mia Khalifa acusó a Bang Bros de que le habían engañado y le habían pagado mal. Además, también de acusar prácticamente a la industria del porno de haber arruinado su reputación. Más tarde se descubrió que Bang Bros nunca tuvo un trato abusivo, ninguno, ni el más mínimo.
y que Mia Khalifa mintió tajantemente, solo para aparentemente poder controlar todo el material para adultos en el que ella había participado y así poder mejorar sus propias ganancias. Aún así, mucha gente creyó y usó este caso para argumentar contra la industria del porno, diciendo que era abusiva y se aprovechaba de sus actrices y de sus actores. Bueno, realmente no son tantos los que alzan la voz por los actores. Por un lado, es cierto. Sí que existen agencias de talento que reúnen a personas que buscan trabajar en la actuación y les manipulan y les presionan para que terminen haciendo porno, o a veces pues terminan ya incluso en el oscuro mundo de la trata de blancas. Sin embargo, es una mentira total decir que es así para toda la industria. Reitero, Sasha Grey y Mia Khalifa son ejemplos perfectos, y hay muchos otros casos más. Porque propiamente hablando, cuando uno dice industria del porno, no se refiere a unas fábricas, o a una megacorporación, o a unos estudios súper ricos. Sí que hay algunos peces gordos, pero hablamos incluso de mujeres o de hombres que desde su casa se graban, lo suben y sacan ganancias cada mes. Por lo que es exagerada y ridículamente amplio todo esto. Pero bueno, de este lado ilegal e ilícito vamos a estar hablando más adelante. También hay que decir que existen otros tipos de contenido pornográfico que no involucran actores de ningún tipo. Bueno, quizás de voz o a veces, pues, fotos de referencia. Hablo del hentai y del 3D. O la vieja, pero siempre confiable, literatura erótica, que incluso si mañana se prohibiera de toda forma posible mostrar la desnudez de un cuerpo humano, pues podrían seguir ahí, podrían seguir existiendo. Porque tal cual, no son cuerpos propiamente humanos, son ilustraciones. Lo que nos muestra esto es que el porno es un mundo aparte para la mayoría. Aunque muchos lo consuman y muchos lo critiquen, es poco o prácticamente nada lo que sabe la persona común de esta industria. Desde afuera de esta industria, la idea es que es un sitio sucio, vulgar, primitivo y hasta abusivo, cuando no es exactamente así. Tienen protocolos muy claros. Con la emergencia del COVID, fue una de las industrias que más rápidamente frenó todo tipo de trabajo, pues tienen protocolos desde hace mucho por si llega a haber un brote de SIDA o otra enfermedad de transmisión sexual entre sus actores. Si bien, como ya se dijo, sí hay una cantidad de casos de explotación a los cuales hay que prestarles atención, si quieres crear una superestrella que genere mares de dinero como Mia Khalifa, no te puedes dar el lujo de tratarle mal o de explotarle fuertemente. En palabras de un actor porno retirado, el trabajo es exigente, duermes temprano, te ejercitas, comes bien y trabajas mucho. Tienes que mantener erecciones durante largo tiempo, así como estar dispuesto a ser grabado una y otra vez, a repetir tomas incluso, y mucho pero que mucho más. Y bueno, esto es algo donde se muestra todo el cuerpo, donde es muy fácil y muy evidente cuando una persona ha perdido su salud o está pasando por problemas muy graves en términos psicológicos o términos físicos, porque tal cual, no hay ropa que vaya a cubrir absolutamente nada. Claramente, si buscamos machismo o gente aventajada, gente terrible, se va a encontrar. También se va a encontrar en otras industrias del entretenimiento. Ahí está el productor de Spy Kids, Harvey Weinstein, quien ya ha ido a la cárcel por acoso y por agresiones sexuales. Esto no es exclusivo del porno ni de lejos, esto es puramente abuso de poder y se puede dar en todo tipo de industrias. Esto no es algo que ocurra porque exista el porno, esto es algo que ocurre porque existe el machismo, porque existen ciertas estructuras de poder. Y disculpen aquí, pero tengo que meter mi cuchara. Probablemente algunos al escuchar la palabra machismo digan, oh, y eso es feminismo o algo por el estilo, pero es que es innegable que existe. Que tú no seas machista ni nada por el estilo, no significa que no exista gente así en el mundo. La sigue habiendo, y están en muchos lugares, y adivina qué, saben mentir, saben ponerse esa bandera de inclusión, esa bandera de feminismo, para poder seguir haciendo sus fechorías. ¿Y por qué sabemos esto? Bueno, Harvey Weinstein era ridículamente rico y fue uno de los productores más importantes de Hollywood durante años. Y ya que hablamos de feminismo, pues qué buen momento para que entre el feminismo a colación. O mejor dicho, los feminismos, porque pues como siempre lo digo, no hay uno solo, hay bastantes grupos. Y sobre todo ahora, porque principalmente el porno mete en una crisis o en un dilema en todo sentido a estos feminismos.
Por ejemplo, una parte del feminismo considera el porno como algo positivo en el sentido de que es el resultado de la revolución y la liberación sexual, una industria que le permite a una mujer vivir, ser admirada y aparte lograr ciertos beneficios a través de su sexualidad si así lo desea. Otro feminismo un tanto más moderado considera que el porno no es malo, pero sí hay mucho porno negativo donde se humilla y se trata como carne a las mujeres. De aquí que pidan la producción de porno feminista, uno donde se cree una trama para justificar el acto sexual y todo esto pues se dé con respeto y con otras cosas más. Ya por último está la vertiente completamente abolicionista, que considera todo el porno como una objetificación de la mujer y una mercantilización de la sexualidad que simplemente es la esclavización de la mujer. En ese sentido hay que decir que si el asunto fuera contra la mujer o algo por el estilo, pues directamente todo el porno gay no existiría, ni el hentai o algo por el estilo. Sin embargo, si nos metemos en la lógica, sí es válido creer que este tipo de representaciones, este tipo de cosas que se llegan a mostrar en algunas producciones pornográficas sí que puede alterar y destruir o simplemente, o por lo menos degradar la imagen de la mujer como persona. Sobre esto, si nos vamos a las cifras, estas mencionan que las mujeres prefieren ver un porno con una justificación romántica. Ya saben, donde los personajes poseen sentimientos mutuos, se quieren o al menos se conocen. Ya por el lado de los hombres buscan acción más directa, incluso a veces sin tan siquiera ver un solo rostro. Sin embargo, pues estos son solo generalidades. Para gustos sexuales hay toda una diversidad. Si pensamos en estas propuestas mencionadas sobre el porno, sí, es correcto que el porno es un logro de la revolución sexual. Su existencia sería imposible en una sociedad reprimida sexualmente, y su papel en liberar y popularizar la práctica sexual está bien documentada en la historia, sobre todo en la historia de la revista Playboy y de Hugh Hefner. También es correcto pensar que el porno genera ideas muy alejadas de la realidad sobre lo que es el sexo y el cuerpo de hombres y mujeres. No es que no existan hombres así de bien dotados y bien esculpidos, o mujeres así de depiladas y voluptuosas, pero es claro que no son la regla y que no son la mayoría en la realidad. Ahora, si nos metemos al tema de que se está objetificando a la mujer, es un tema complejo. Primero, pues hay que pensar en que sí, en efecto, se está haciendo una mercantilización. El objeto del porno raramente tiene que ver con el arte. La más de las veces tiene que ver o con la búsqueda de un estatus o con el dinero, que es lo principal en muchos sentidos. De ahí que sí, en efecto, se está mercantilizando el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre y se está mercantilizando la forma en la que sostiene relaciones sexuales o usa su cuerpo para generar excitación en otros. Vaya, eso es lo esencial del porno. Vaya, eso es totalmente lo esencial del porno. Pero pues no hay un consenso claro, como ya lo dije, ni siquiera dentro del feminismo. Algunos consideran que pues la mujer debe de tener esa libertad para hacer eso con su cuerpo y que esa libertad le da poder, le da dinero, le da formas de defenderse y de ser independiente dentro de la sociedad. Otros feminismos consideran que pues solo la vuelven una esclava más, ¿no? Que está obligada a trabajar y a conseguir dinero de ese modo, vendiendo y mostrando su cuerpo. En ese sentido es muy delicado porque propiamente hablando cualquier trabajador asalariado oferta partes de su cuerpo, ya sea principalmente su cerebro, sus brazos, sus piernas, sus espaldas, pues para obtener dinero. Si lo ponemos de ese modo, hasta cierto punto todos somos mercantilizados. Parece ser que el verdadero foco del debate está en el tema de la dignidad. ¿Hasta qué punto esta mercantilización se mete con nuestra dignidad? Otra vez esto, en vez de aclarar el debate, pues nos sumerge más profundo, porque también hay bastantes trabajos que requieren una especie de suspensión de la dignidad. Por ejemplo, un boxeador puede terminar muerto por su trabajo. Los mineros también, las y los trabajadores de la salud, ya sea enfermeras, doctoras, doctores, lo que tú quieras, sobre todo en el caso de una pandemia, también pueden resultar muertos. Y por más que les digamos héroes y en esas cosas, pues solo se les está pagando un salario, no dejan de ser simples trabajadores. No deja de ser gente que hace lo que hace por un salario.
pues es una cuestión bastante ambigua donde al final es la ideología la que nos va a decir si está mal o está bien. Este video, que tiene más una intención informativa más que propagandística o algo por el estilo, pues solo pone los argumentos sobre la mesa. A usted, espectador, le toca armar el puzzle y decir pues si es malo o es bueno, o sobre si es normal o sobre si no es tan problemático como se cree. Ahora, hay que aclarar otra cuestión sobre el porno. Sí, hay muchas cosas horribles, hasta violaciones fingidas, ¿no? Bondage, etc., que se llegan a mostrar en el porno. Pero el asunto es que son trabajos de ficción. O sea, no es real. Normalmente y oficialmente todo lo que se muestra ahí no es real. De hecho, la gran mayoría de las obras presentan un disclaimer legal de todo lo que se muestra aquí es un trabajo de totalmente ficción, todo esto se ha hecho con un acuerdo legal, etc. Imagínate que las películas tuvieran que poner algo así al principio. Sí, sale un villano matando a muchísima gente y todo eso, pero pues no es real, no matamos a nadie. Bueno, en el porno pues sí se hace, normalmente. Porque como ya digo, pues también hay una faceta amateur del porno que claramente una mujer sacándose fotos para ofertarlas en OnlyFans no va a poner ese disclaimer ni nada por el estilo. Al ser algo de ficción, entonces hay que tener cierta permisividad. Todos hemos disfrutado de alguna escena donde el bueno, que sí, muy bueno y lo que quieras, pues mata gente a mansalva. Literal, dispara una ametralladora y se carga a varios cientos o a un montón de tipos. Donde hay golpes, donde hay violencia, donde hay ciertas cosas, vaya, y si nos metemos al mundo de las películas románticas, pues incluso hay muchas personas que llegan a disfrutar hasta de manipulación emocional y otras tantas cosas más. Pero, pues disfrutar de ello no significa que lo vayamos a hacer en la realidad o que lo queramos ver en la realidad. Algo similar pasa con el porno. Digo, este es el mismo debate que hemos tenido con los videojuegos, ¿no? Pues es que en los videojuegos matas, haces mil cosas horribles e incluso a veces juegas como el villano. Y eso no significa que tú lo vayas a hacer en la vida real o que lo vayas a querer así. Sin embargo, con esto no se intenta negar que sí que hay una influencia. ¿Por qué? Porque para muchos el porno es su único y primer acercamiento a toda la vida sexual. Aquí los especialistas y estudiosos expresan que una persona con correcta educación sexual puede ver porno con ficciones como las ya mencionadas y no se va a volver violento ni terminar por tener expectativas falsas de la realidad. Obviamente, de igual forma, una persona expuesta al porno que no tiene ningún tipo de educación sexual sí puede terminar con ideas y visiones plenamente distorsionadas como violentas. En este sentido, el porno no es el único que tiene este problema. En general, el cine convencional y hasta la industria de la música muestra a gente muy alejada de la realidad común de las personas y también genera expectativas falsas que ni de lejos son tomadas con la misma severidad que la del porno, pues genera bastante dinero y para variar no tiene el tabú del sexo o de la desnudez. La pregunta tras todo esto es ¿cuál es la visión correcta? ¿Prohibir el porno? Buena suerte con eso, es como prohibir el alcohol. Puede llegar a hacerse en una sociedad con una legislación menos civil y más religiosa, como algunas que existen en el mundo árabe. Lugares donde los jóvenes no se acercan al sexo a través del porno, sino de la prostitución. Lugares donde la excesiva valoración que se le da a la virginidad marca y reduce el valor de las mujeres como personas. Es una esquizofrenia donde se aplaude a la mujer virgen y atractiva, como para hacerla entrar al mundo sexual, pero tan pronto entra en él y no lo hace casándose, pasa a ser considerada una cualquiera. Razón de que en el mundo musulmán, pues existan matrimonios temporales, donde uno se casa por razón de unos meses o de un viaje. Siendo estos matrimonios legales y al mismo tiempo religiosamente aceptados, pues se llegan a ofertar mujeres jóvenes o se llega a ofertar el matrimonio con esas mujeres jóvenes al costo de unos tantos dólares. Reitero, todo esto sin que el porno se asome tan siquiera. En otras palabras, eliminar el porno o prohibirlo así de golpe porque crees que eso va a mejorar la vida sexual o va a hacernos más virtuosos o algo por el estilo, no elimina ni de golpe la realidad biológica de que la gente tiene deseo sexual. Si volteamos a las democracias occidentales, donde la libertad individual tiene un peso político muy grande y donde además existe el internet, la idea de prohibir el porno es poco probable, por no decir que si revisamos justo esos países donde el porno está prohibido, entre otras cosas más, no hay evidencia alguna de que eso genere condiciones positivas a las mujeres o ya a la sociedad en general. Por el contrario,
En estos países árabes ya mencionados hay una crisis de masculinidad grave, pues como el sexo premarital es un tabú, obliga a los hombres a tener un buen empleo o ser vírgenes o simplemente incels, en el sentido más cruel de la palabra. Asimismo, obliga a las mujeres a ofertar su sexo a cambio de dinero. En otras palabras, todo esto de que el sexo premarital se ha visto como un tabú, no exista porno y no existan otras salidas además del matrimonio para tener sexo, lo único que hace es crear más estructuras, crear jerarquías, hacer que quien tenga dinero pues pueda simplemente comprar un matrimonio, pueda acudir a la prostitución, y aquel que no tenga dinero, por más amor romántico que tenga con una pareja o algo por el estilo, esté condenado a vivir frustrado. Y por el lado de las mujeres, que tengan que tener muy en cuenta que el sexo no es un placer, sino es más bien algo que ofertas, es algo que mercantilizas y monetizas. Lo que trato de decir es que puedes intentar negar los números, puedes intentar prohibir el dinero, pero la economía, sí, la economía, esta realidad donde existen los valores, las transferencias y las cotizaciones, no deja de existir. Entonces, ¿qué? ¿El porno está bien? Esta pregunta no se puede responder con un sí o un no. ¿Por qué no? En una medida desproporcionada, como cualquier otra cosa, tiene sus puntos negativos, como por ejemplo facilitar la adicción a la masturbación, o incluso desviar a las personas de una vida sexual sana. Pero no es como que el porno orille a alguien a pasar horas y horas encerrado en su cama masturbándose. Eso lo hace la soledad, la depresión y un sinfín de cosas más. Creer que el porno es el principal causante de las adicciones es como creer que la comida es el principal causante de la obesidad. Técnicamente sí, pero si nos ponemos en materia veremos que esta es solo otra válvula de escape a la frustración y el estrés de una sociedad que rebosa de estos dos problemas. De hecho, la crítica que se le ha hecho mucho a ese estudio que dice que el porno destruye el cerebro es que no se sabe si es el porno lo que ha destruido el cerebro. Más bien, pues también podría ser que un cerebro dañado por diversas cosas, pues tienda a ver o a usar el porno para encontrar algo de alivio. Lo curioso aquí es que hay fuentes que afirman que la generación millennial es la que menos sexo tiene. Sí, a pesar de esta narrativa de que el mundo se está sexualizando más y más, los millennials están teniendo menos sexo que generaciones pasadas. ¿Por qué? No es porque haya porno en todos lados, sino porque hay problemas económicos, sociales, culturales y psicológicos que están dificultando las relaciones al generar todo tipo de inseguridades, tanto físicas como mentales, en las personas. Viéndolo así, el hecho de que haya tanto porno quizás sea porque hay necesidad de él, para gente cada vez más impedida por poder practicarlo. Ahora, hay que decir, toda libertad viene con sus consecuencias. El hecho de que las mujeres puedan votar apenas significa nada si no tienen derechos reproductivos y derechos sobre su propio cuerpo. Dejando de lado el tema del aborto, que no tiene nada que ver aquí, eso implica un derecho también a practicar el sexo o ya sea ofertar cuestiones relacionadas a él. En este sentido, es bastante hipócrita cómo se comercializan los caracteres sexuales de los hombres y de las mujeres de forma encubierta, como intentando no mostrar que se está haciendo justo eso, para luego condenar o convertir en tabú el ofrecimiento directo. Alguien por favor explique cuál era el principal aporte de Megan Fox en las películas de Transformers. Alguien explique la diferencia entre lo de Megan y lo que le hacían a Chris Hemsworth en diversas producciones. Como dicen en ese episodio de South Park, empresas supuestamente familiares venden sexo de forma encubierta a miles de jóvenes, porque al final el sexo vende. Está en nuestras hormonas. Lo único que evita un juicio mayor o que la sociedad se escandalice es que se está haciendo de forma encubierta y ya, o de forma no directa, de forma suave. De igual manera, hasta las industrias musicales venden sexo, no solo en sus letras, no. Venden ese atractivo físico o hasta el lazo emocional con sus personajes o con sus artistas. Por esto el porno no es un fenómeno como el cine, no es como que solo 2 o 3 conocedores apasionados vayan a intentar producir una obra, sino más bien es un fenómeno prácticamente omnipresente, desde videos amateurs, los nudes, los packs, los cuentos eróticos, el cibersexo, y hasta en algunos casos los contenidos ASMR de fetiche que se encuentran hasta en redes como en YouTube. Incluso a veces se puede estar produciendo contenido erótico sin que uno se dé cuenta. Incluso este video, por la voz que se usa aquí, podría terminar siendo de índole erótico para alguna persona.
Ahora, pues siendo algo tan omnipresente, creo que aquí hay un grave problema, el principal y mayor problema de todo el tema de la sexualización, o mejor dicho, la erotización y mercantilización del sexo, pues el mayor problema son los niños. Sí, los niños viven en un mundo de adultos, con ganas y ansias sexuales que pueden dañarlos de formas horribles. Una de estas formas de dañarles es la sexualización, o mejor dicho, erotización, la cual ocurre cuando se les hace actuar o se les acentúan sus aún inexistentes o en progreso caracteres sexuales. Un niño actor o cualquier niño que es lanzado al mundo adulto sufre problemas en su desarrollo psicológico que pueden llegar a ser muy graves, por lo que, de igual manera, un niño que es lanzado al mundo sexual puede sufrir consecuencias similares o hasta peores. En esto, por ejemplo, hay un niño drag queen que hace performance en la vida nocturna, un niño a los que diversos sectores le aplauden por ser símbolo de liberación sexual y de género. Esto, hay que decir, es muy ajeno al mundo drag convencional donde solo participan adultos. Esto es un daño directo aunque sutil que está sufriendo aquel niño y por el que no parece haber acciones concretas para defenderle. Aunque el niño no fuera un drag, aunque el niño no se maquillara en nada por el estilo, participar de la vida nocturna ya sería bastante dañino para esta persona. Como vemos, entonces hay muchas áreas grises, lugares donde parece permitirse, o lugares donde parece buscarse esta sexualización de los niños. Lo que sí sabemos y está completamente comprobado es que esto daña mucho a los niños. Todo esto nos termina por llevar a lo más oscuro de lo oscuro en este tema, la pornografía infantil, donde figuras con gran poder llegan a estar coludidos, como el famoso, o mejor dicho infame, fallecido multimillonario Epstein. Simplemente hay tantas zonas pobres o en conflicto donde los derechos humanos dejan de ser respetados. Lugares que se convierten en granjas de ganado humano para intereses monetarios con un poder aterrador. Los más adultos se convierten en esclavos, las mujeres adultas en prostitutas, los niños de igual manera, en esclavos sexuales o directamente en material para contenido para adultos ilegal. Es una realidad presente que nos muestra otra versión siniestra de esta dinámica de mercado donde los países pobres dan los recursos y los ricos los procesan y los consumen. Todo este tema está lleno de muertes, tramas y conspiraciones que requeriría un estudio aparte. Regresando nuevamente al tema, culpar al porno de esto es como culpar a los cineastas del cine snuff. Si el porno te convirtiera en un pederasta, la estadística del tema sería tan absolutamente abrumadora que habría intentos de legislar en favor de la liberación sexual infantil, en vez de ser no solo un tabú a los ojos de la sociedad, sino una aberración que horroriza a todos en público. Es entonces imperativo que los niños sean protegidos de la sexualización y sobre todo de este tipo de cosas. Y eso de proteger, eso se hace la más de las veces visibilizando, mostrando que está ahí, que existe. Por ejemplo, en el Hollywood más tradicional, en ese que no hace películas para adultos, muchos niños han sido maltratados de forma terrible. Y los pocos avances que se han podido dar, a pesar de que sí son muy importantes, se dieron a través de casos de niños que, pues, tal cual, les reventaron la cabeza, fueron usados simplemente. No en términos sexuales, no, nunca fueron abusados sexualmente, pero fueron usados para hacer películas sin parar. Los productores, la propia media, todo ello los destruyó. Ese es el asunto, vivimos en un mundo adulto y ese mundo adulto es cruel, inhóspito, es consumidor. Y ese es el problema, cuando metes a un niño en ese mundo, sea como sea, le haces daño. Claramente cuando lo metes ya en términos sexuales es todavía peor. Por eso reitero que es completamente imperativo proteger a los niños de todo esto. Para nosotros los adultos, pues qué bueno que pudiéramos cambiar el mundo, ¿no? Esta competitividad extrema que está en todos lados. Esta competitividad brutal de la cual pues parece que todos queremos hacer como que no existe. Pero de momento no parece que tengamos una forma de solucionarla o de cambiarla. Así que, bueno, aquí entramos en el dilema final. Siendo una sociedad tan supuestamente libre en temas sexuales y también en otros tantos temas, siendo una sociedad adulta, ¿cómo se puede proteger a los niños? Ya se vende sexo en todos lados, claro, de formas ligeras y atenuadas.
La fortuna es que muchas veces los niños simplemente no lo captan y los adolescentes pues se ven atraídos hacia ello, pero no terminan por captarlo. De ahí que eso sea una zona gris y ambigua. Sin duda alguna la educación sexual y la lucha por los derechos y la dignidad humana aquí son el único camino, más que intentar prohibir absolutamente todo. Porque reitero, eso no es exactamente sencillo ni exactamente útil. En todo caso, si quisiéramos detener esto, tendríamos que prohibir el deseo sexual, y eso no es algo que se pueda prohibir con una ley. Ahora, si en términos globales, prohibir el porno no va a eliminar la frustración sexual, tampoco va a generar algún tipo de equidad sexual o algo por el estilo, menos tampoco va a eliminar la necesidad de sexo de las personas. Y tampoco por sí mismo el porno es la fuente de todos los problemas que se le relacionan a él. La educación sexual es completamente fundamental, así como también se sigan incentivando programas de salud mental que no solo eviten la adicción a la masturbación y al porno, sino a las drogas convencionales y a las ilegales. Sobre esto de la educación sexual, muchos oponen a que un niño pueda ver, aunque sea una ilustración de un desnudo humano, como si el niño no pudiera verse a sí mismo desnudo en un espejo, y de igual manera pues puede haber la ilustración de un cuerpo del sexo contrario desnudo. Lo siento, pero eso ya no es proteger a los niños, eso es más bien mantenerlos ignorantes, y eso en vez de ayudarlos los ataca. Muchas de las veces los niños son abusados porque no entienden ni saben de su propio cuerpo ni el de los otros. Así que no, la protección de los niños no significa encerrarlos en burbujitas, significa ir dándoles gradualmente las herramientas para que un día se puedan convertir en adultos, para que un día pues ellos mismos puedan ejercer su libertad y defenderla. Por último, pues también aún no tenemos una idea clara de qué o cómo deberían hacerse las cosas para un mundo ideal, sobre todo en el tema sexual, que ha sido un tabú todo este tiempo. Eso de voltear al pasado esperando encontrar soluciones fáciles es ridículo. Ya se dijo, en el pasado no había porno como tal, pero había violaciones masivas, infidelidades y un sinfín de formas de satisfacción sexual. Incluso había hasta zoofilia. Bueno, todavía la hay. También la solución no está en decir, es que es la libertad y tenemos que defender la libertad, así sin más. Aquello es completamente estúpido. La libertad es demasiado ambigua y es más idealista que práctica. Y aquí tenemos eso, tenemos problemas prácticos más que ideales. En mi opinión personal, es algo que buscamos fingir que no existe, o que no nos impacta, más que nada por razones sociales, pues es una realidad de la gran mayoría de la humanidad que existe un deseo sexual en mayor o menor medida. Una persona que se ve impedida, se ve completamente paralizada de ejercer satisfacción sexual, en muchos sentidos no suena de ninguna manera como una persona sana, no suena de ninguna forma como una persona plena, ni de lejos. Sin embargo, el deseo sexual tampoco ha de ser el imperativo de la naturaleza humana o de la civilización, porque eso, somos seres civilizados, lo que nos permite reformular y dirigir hasta cierto punto nuestros estímulos y nuestros deseos. Entonces sí, el porno es un tanto necesario para una sociedad que ya no puede sacar el garrote y reclamar sexo cual animal, así como los deportes y otras formas de violencia nos ayudan a sacar esa animalidad que sigue ahí. La pregunta es, ¿qué tan necesario es? Diría que es una necesidad real, aunque incómoda para la gran mayoría. Mis últimas palabras sobre esto es, si ves más de 3 horas de porno a la semana, necesitas un poco de ayuda, no necesariamente psicológica, pero sí quizá de tus amigos, pues estás dedicando demasiado tiempo a esto, y hay muchas cosas más que son muy sanas y muy necesarias a las que no le estás dedicando tiempo. O sea, todo esto es una cuestión de balance. Ahora, si ya ves 8 horas de porno a la semana, estás en problemas. Busca ayuda con tu psicólogo o con tus amigos, pues tiene que haber un problema que haga que busques el placer en la masturbación o el porno. Y si solo el porno puede darte placer o alivio, es que algo anda muy mal. Verlo de forma muy casual, si nos ponemos en cuestiones de evidencia, pues no parece tener problemas. Es más, puede ser una actividad que puedes realizar con tu pareja. Ante todo, como ya se dijo, educación sexual. Un adulto también tiene mucho que aprender y para eso están los sexólogos y los médicos especializados. No hay que temer tener una revisión o una sesión o por lo menos leer del tema. El puritanismo y la represión no son ningún tipo de panacea. A algunos les funciona y a otros normalmente no.
Al final lo único que puedo decir es, si estás reprimiendo tu vida sexual por alguna idea nefasta de que eso te va a hacer mejor persona o algo por el estilo, te estás perdiendo de todo un mundo de la experiencia humana. Por el otro lado, si no tienes ningún freno, ninguna consideración de a dónde puedes y a dónde no debes llegar con tu vida sexual, estás cometiendo el error de cualquier hedonista. Estás creyendo en el error de creer que algo que causa placer no puede tener sus efectos negativos. Bien, este video se hizo a petición de los Patreons. No lo voy a poder monetizar, no se va a poder subir a YouTube ni nada por el estilo. Son completamente libres de descargarlo. En este momento están apareciendo todos los datos de la bibliografía que pueden revisar a su gusto. Este video creo que en todo sentido es una demostración de mi aprecio, de mi apoyo y de mi forma de retribuirle el apoyo a todos los Patreons. De que aunque me pidan algo así, pues lo voy a intentar. Va a haber consecuencias y todo eso, pero lo voy a intentar. Así que muchísimas gracias a todos los Patreons que han hecho posible este proyecto. De verdad. Les mando un abrazo, les mando todo mi aprecio y nos veremos en próximas ocasiones.